Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Nos, aquí con su host Nichelle Rosario. Y hoy quiero traer un tema que ha sido muy real en mi vida. Lo que nadie te dice sobre perseguir un sueño grande o perseguir tus sueños en general. Todo el mundo te habla de lo bonito que es perseguir tus sueños, pero casi nadie te cuenta la parte que no sale en Instagram, que no sale en YouTube, que no sale en TikTok, no sale en ningún lugar. A veces no es tan romántico o tan fascinante como se puede pensar. Em, la ilusión inicial de un sueño es grandioso y es algo que debería quedarse a través de todo el recorrido de formalizar tu sueño, de crear tu sueño, de hacerlo realidad. Pero la realidad yo diría más no del sueño, sino del proceso del sueño, que muchas veces no pensamos en el mientras. Siempre pensamos en el principio, siempre pensamos en el final y no pensamos en el mientras de ese proceso del sueño. Y eso es muy importante porque eso es parte vital de tu sueño. Al principio todo es emocionante. Al principio tienes una visión, tienes motivación, te hace hype y estás loco por alcanzar el mundo, por lograr lo que quieres lograr, por accomplish all of this. Pero la realidad es que viene cansancio, la realidad es que viene el rechazo, la realidad es que uno de los peores downsides de todo esto es la autocrítica, porque tú vas a ser tu mayor crítico y tú vas a ser quien mayor se juzgue en todo ese caminar. Y un ejemplo ha sido, ¿verdad? Yo diría que yo entrar a la milicia, esto es un tema continuo, lo sé, pero es que es una historia muy, muy larga y obviamente no tengo un solo podcast y un solo episodio para contar todo esto. Pero yo diría que es más, que esa fue mi life-changing moment, donde pasó el climax de mi vida, lo que cambió e hizo un antes y un después de la Neishalis que ven hoy. Razones por las cuales yo entré a la milicia fue para cumplir mi sueño de entrar a Medical School y atender a Medical School y que Medical School estuviera paga. El entremedio de todo ese proceso de tener ese sueño de, ¿verdad?, ser una doctora, ha tenido muchas altas, muchas bajas, ha pasado de todo en mi vida. Y un life-changing moment fue eso, el entrar a Navy. Decidí entrar en Navy porque me pagaban mi estudio, porque así iba a poder terminar mi bachillerato, porque así iba a poder atender a la escuela de medicina y también me pagaban la escuela de medicina y todas estas cosas. Pero nunca me imaginé que iba a tener que pasar por tantos procesos, el aprender a estar sola, el tener mi primer apartamento y vivir sola, ser adulta, pagar mis propios biles, etcétera, el estar lejos de mi familia, el perderme muchos momentos especiales e importantes para mi familia, para mí, para mis amigos, el dejar muchas cosas atrás para vivir una vida totalmente diferente a lo que yo podría pensar o podría haber vivido ever. El abrirme a conocer personas, el abrirme a muchas otras cosas, a ver el mundo de otra manera, ¿verdad? Ver el mundo desde la perspectiva de otra gente, porque yo vivía, se podría decir así, en una burbujita y nunca pude ver la realidad de el mundo, de el mundo exterior, de la vida,
de lo que pasa mucha gente, de lo que vive mucha gente, de cómo crece mucha gente. Cuando entré a la milicia conocí todo tipo de gente, todo tipo de personas. Y fue una experiencia que, wow, fue eye-opening y fue como que, wow, gente pasa por esto, o esto pasa en vida real, o siempre había escuchado de esta otra cosa o las situaciones y pasa en vida real. Y ese momento donde aprendí a entender a otras personas, donde aprendí de otras personas, fue un momento que me cambió la vida. Yo diría que el Navy cambió mi vida para bien en muchos aspectos y no ha sido nada fácil. No voy a decir que estoy feliz del todo, que estoy feliz con cada, ¿verdad? Con cada parte de pertenecer a la milicia. No lo voy a decir porque no es la realidad. Nadie está totalmente feliz con ser parte de la milicia. Traerse muchos sacrificios, estar lejos de la familia, no poder, ¿verdad? Perderse holidays, perderse Navidad, perderse despedida de año, perderse cumpleaños, perderse muchas actividades, muchas cosas. Es algo muy, muy difícil. Yo siempre he sido muy cercana a mi familia, muy cercana a mis papás y me dio muy duro el estar lejos de ellos y el no poder ser parte de muchas cosas pasando en sus vidas. Me daba FOMO y fue muy difícil pasar esa etapa de, ok, ya no estoy en mi casa, ok, tengo que entender que estoy aquí y tengo que, ¿verdad? Make the best out of it, ¿verdad? Y hacer lo mejor buscar lo mejor de toda esta situación y esta oportunidad. Gracias a Dios pude empezar la universidad y he tenido muchas oportunidades aquí, pero no quita el que emocionalmente esto afecta a uno muy brutal. He tenido que pasar por muchas pérdidas de familiares. Acabadita de entrar, cuando estaba en la escuela, llevaba ya, diría yo, unos 6 meses. No, ni eso. Unos 4 meses. 4 o 5 meses en el Navy y perdí a mi abuelo. No pude ir a su entierro, no pude ir a su funeral porque tenía un sueño que cumplir. Si me iba a atrasar y estaba ese riesgo de que no iba a terminar a tiempo o que me iba a atrasar para terminar todo. Y estaba dispuesta a tomar esa decisión, pero entre muchas otras cosas decidí quedarme y terminar a tiempo. En ese proceso perdí, estando aquí, ¿verdad? Llega mi primer duty station y todo. Pierdo a mi tío y tampoco pude ir a su funeral, tampoco pude ir a su entierro, no pude ir a nada. Pierdo a otro de mis tíos, muy cercano a ese tiempo. Luego, no mucho después, pierdo a mi hermano, que también estaba en Navy. Y ese fue el momento donde yo dije, odio al Navy. El Navy significaba mucho para mí porque era lo que nos unía a mí y a él. Y era algo que era de nosotros. Nosotros pasamos por el bootcamp al mismo tiempo, nos fuimos al mismo tiempo y nos graduamos el mismo día de bootcamp. Y fue una experiencia muy dura de vivir, no solamente el hecho de que él haya, ¿verdad?, fallecido, sino el hecho de que yo estaba lejos de mi familia, lejos de mi mamá, lejos de mi papá, lejos de mi familia, de la gente en la cual yo podía encontrar el comfort.
en una situación como esa. Por el simple hecho de que no es tan fácil aquí irse, no es tan fácil uno, ¿verdad? Perder días, por así decirlo, de su trabajo y etcétera. Eh, es muy sacrificada, hay muchas cosas que se sacrifican. No mucho después, pierdo a mi otro abuelo y he pasado por muchas muertes de familiares, lamentablemente, que han hecho este proceso aún más duro y algo para aprender. Nunca jamás imaginé que yo entrara en Navy para que me pagaran mis estudios, para que me pagaran la escuela, iba a terminar en que yo iba a sufrir tanto emocionalmente y, ¿verdad? Literalmente en cuestión a perder familiares. Nadie me dijo eso, ningún reclutador me dijo y me contó, oh, puede pasar esto otro, o lamentablemente va a sufrir esto, o va a tener incomodidades, o va a contraerte con ciertas personas, o que te van a tratar así o asá. Nadie me dijo eso. Y hay muchas veces que uno se va a sentir solo. No todos van a entender esa visión. No todos van a entender tu propósito. Y eso está bien. That's okay, because that's only yours. Y eso es lo que te hace tú. El proceso a veces es más lento de lo que imaginas o de lo que imaginabas. Y sí, han pasado esos momentos donde yo me he sentido atrasada en mi vida porque pasé muchos meses en bootcamp, entre bootcamp y la escuela de la A-School, que es la escuela de entrenamiento. Pasé muchos meses en los cuales perdí tiempo donde pude haber estado en la universidad, pude haber estudiado, pude haber hecho muchas otras cosas y eso para mí se sintió como atraso. Nadie me contó que ibas, ¿verdad?, a ser tan atrasado. Yo pensé que iba a poder adelantarlo, hacer más cosas, pero lamentablemente no fue así. Los pequeños avances sí cuentan, pero no siempre son tan visibles. Tendremos que decir no muchas veces a planes, a gastos, a comodidades, a cosas, porque tu sueño va a ser sacrificado. Va a costar. Va a costar tiempo con gente. Va a costar el que puedas darte unas veces unos ciertos lujos o etcétera. Va a costar decir que no. Pero hay que hacerlo. Y muchas veces la disciplina pesa más que la motivación. Y esto es algo que hasta el sol de hoy yo lucho con ello porque muchas veces no tengo motivación, no quiero hacer nada y mi cabeza no da para más. Pero ahí es cuando la disciplina tiene que entrar y yo tengo que decir, ok, I have to do this porque tengo un sueño que cumplir. Y tengo personas que crean en mí, que han fallecido y lo tengo que lograr por ellos. Se trata de inconstancia, se trata de que cada sacrificio que haya pasado valga la pena. Cada sacrificio y cada experiencia haya valido la pena. And you gotta make it worth. ¿Cómo se navega esa parte difícil? No voy a mentir, es difícil, es costoso, pero hay muchas veces que uno organizarse y, ¿verdad? Organizar los pensamientos y decir, no, yo estoy aquí porque yo tengo un sueño que lograr y tengo personas a las que enorgullecer y tengo que hacer esto por mí, por mi futuro, por mi familia de futuro, porque sí, porque a este punto, ¿para qué tanto sacrificio y echarse para atrás? Porque sí, porque me ha costado, porque me ha dolido, lo tengo que lograr y tengo que seguir para adelante.
siempre celebrar los mini logros, cada mini logro, cada oportunidad, cada mini evento, siempre, siempre lo he celebrado y me he sentido que con cada paso y cada oportunidad y cada logro estoy más cerca a mi meta, estoy más cerca a lo que me voy a convertir, estoy más cerca a mi futuro. Y siempre perseguir un sueño grande e incómodo, pero esa comodidad es señal de que estás creciendo. Siempre pensar que cada cosa que va a pasar, cada cosa que pasa durante ese proceso es para hacerte crecer, es para que tú aprendas y para que te forme en lo que tienes que hacer para lograr ese sueño. Porque la Neisha que había empezado, la Neisha que yo era, antes de muchas de las experiencias, jamás y nunca hubiera estado maybe tan determinada como la Neisha de hoy. La Neisha de hoy dice, this is not an option anymore, this is plan A. La Neisha de antes podía decir, this is plan A, pero tengo un plan B. No. This is the only option. Y quisiera y me gustaría que ustedes compartan sus sueños, cuál es su meta mayor para lograr y qué sacaron de este podcast, porque me gustaría conectar con ustedes, me gustaría escucharlos y me gustaría saber qué experiencia ustedes han pasado para aprender más de ustedes también. Muchas gracias de nuevo por escucharme, muchas gracias por estar en este podcast y aquí nos quedamos entre nos. Hasta la próxima.